Buenos días, jóvenes estudiantes de quinto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa San Roque de Cumbasa. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes. Vamos de lleno a la actividad número 4 concerniente al área de ciencia y tecnología, cuyo título es Comprendemos los problemas que generan las heladas y el friaje en nuestro país. El propósito de aprendizaje de esta actividad está formado por la competencia, la capacidad, los criterios de evaluación y las evidencias que se tiene que presentar al término de esta actividad. Vamos a trabajar dos competencias, la competencia explica y la competencia diseña y construye. Ahí tenemos a las dos competencias con sus respectivas capacidades, a los criterios de evaluación, ¿no?, por las cuales ustedes van a ser evaluados, y tenemos a la evidencia cuyo producto es elaborar un breve reporte de la solución tecnológica, donde se determinará la alternativa de solución tecnológica frente a las heladas y al friaje, aplicando conocimientos científicos como la transmisión del calor. ¿Qué necesitaremos para esta actividad? Necesitaremos los saberes previos, necesitaremos leer el texto La Quinoa, necesitaremos también leer el texto de orientaciones para el diseño parte 1, necesitaremos el cuaderno folder, necesitaremos un texto, el calor y la temperatura, necesitaremos plumones, lápiz u otros materiales que tengan al alcance, y por último necesitaremos mucha creatividad para presentar el reto. Los recursos, recuperamos los saberes previos. Como primer paso respondemos mediante una lluvia de ideas a la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre las heladas, friajes, nevadas y granizadas? Entonces, para eso ustedes van a poder responderle de manera personal, de acuerdo a los conocimientos que usted tiene, cuál es la diferencia entre las heladas, los friajes y las nevadas y granizadas. Continuamos. Como siguiente paso es determinación de la alternativa de solución tecnológica. El paso número 2, vamos a leer la siguiente situación. Cada año, desde aproximadamente abril a octubre, se presentan fenómenos como heladas, friajes, nevadas y granizadas. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, las heladas afectan a las localidades de la sierra que están ubicadas entre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En tanto, las nevadas se presentan sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Respecto al friaje, es importante mencionar que dependiendo de su intensidad, este se presenta en la selva, en los departamentos de Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Loreto. En la sierra peruana esto genera muchos problemas. Se pierden cosechas, se mueren animales y las personas se enferman. Paso número 3. Respondemos a la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos disminuir el daño que estos fenómenos ocasionan en las familias? En esta actividad pensaremos en la forma de enfrentar el problema del friaje para las familias y para el resguardo de sus animales, aprovechando recursos que existen en la zona como resultado de sus actividades agrícolas. Consideremos que en buena parte de la sierra se cultiva la quinoa. Luego de la cosecha, los tallos generalmente se desechan, a pesar de que tienen propiedades que pueden ser aprovechadas por el ser humano. Leeremos el texto: la quinoa o Chenopodium quinoae Will ha sido descrita por primera vez en sus aspectos botánicos por Willdenow en 1778 como una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro de origen, según Buscasop, se encuentra en los Andes de Bolivia y Perú. Según los datos de la FAO, esta planta andina se originó en los alrededores del lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, donde se encuentra la mayor diversidad y variación genética, y su domesticación pudo haber ocurrido en los años 3000 a 5000 a.C. Su tallo. El tallo de la quinoa, en la unión con el cuello de la raíz, es cilíndrico y a medida que se aleja del suelo se vuelve anguloso
en las zonas de nacimiento de las hojas y ramas. La corteza es firme y compacta, formada por tejidos fuertes y lignificados. Cuando los tallos son jóvenes, la médula es suave. Cuando los tallos maduran, la médula es esponjosa y seca. En la cosecha se cae y el tallo queda hueco o vacío. Entre las propiedades que presenta el tallo de la quinoa está su parecido con el corcho, y después de recibir un tratamiento adecuado puede emplearse como tal. La preparación del tecnopor a base de la quinoa. A continuación se presentan los pasos para obtener tecnopor biodegradable que puede degradarse en un máximo 3 a 4 meses a partir del suber natural de la quinoa como alternativa tecnológica de la solución para el cuidado del ambiente. Ahí tenemos los pasos. El primer paso es la recolección de los tallos de la quinoa. Como segundo paso tenemos la preparación de los tallos de la quinoa, cómo se ha preparado y el proceso que se sigue, ¿no? Continuamos como los vasos, los platos, los llaveros, entre otros, nos podemos obtener para amoldar según lo que necesitaremos obtener, y la preparación de una malla o asbesto para darle forma a las planchas de suber natural de los tallos de la quinoa, ¿no? Según lo que se puede apreciar para poder preparar el tecnopor a base de tallo de la quinoa. Respondemos a la siguiente pregunta, paso 5. A partir de conocer las propiedades del tallo de la quinoa, diseñaremos una solución tecnológica para hacer frente a las bajas heladas en las viviendas de las personas y de sus animales. ¿Qué plantas con características similares al tallo de la quinoa hay en el lugar en donde usted vive? Todos ustedes jóvenes van a reflexionar, según lo leído anteriormente, qué tallo de otra planta se asemeja o se parece al tallo de la quinoa, con características similares al tallo de la quinoa, para poder trabajar una solución tecnológica. Identifica qué plantas podrían tener propiedades similares al tallo de la quinoa para que puedas aprovecharlas en sus similares propiedades. Descripción del problema tecnológico y la búsqueda de una posible solución al problema de las bajas temperaturas. Muy bien, jóvenes, entonces se escribe el problema que se debe resolver. El problema que se debe resolver, ¿cuál es? ¿Cómo enfrentar el problema del friaje para la familia y para resguardar a sus animales aprovechando los recursos que existen en la zona? Vamos a describir las características de la solución tecnológica que se necesita construir. ¿Qué queremos diseñar? Queremos diseñar una solución tecnológica para hacer frente a las bajas temperaturas. ¿Quiénes se beneficiarán? Personas y animales de nuestro Perú que sufren del friaje y de las heladas. ¿Qué queremos lograr? Evitar la muerte de animales y enfermedades en las personas. Paso número 6. Leeremos el texto, orientaciones para el diseño, parte 1. Muy bien, continuamos entonces. Con base en todo lo anterior, especificamos cómo sería tu solución tecnológica. ¿Cuáles serán las características de la solución tecnológica que buscamos? ¿Qué características va a tener su solución tecnológica que usted está buscando en cuanto al friaje y en cuanto a las heladas? ¿Qué características físicas, ¿no? ¿Qué características va a tener? Entonces ustedes le van a enumerar, ¿no?, cuáles son las características que debe tener la solución tecnológica y cuáles serán las limitaciones que vamos a enfrentar, ¿no? ¿Cuáles serán las limitaciones que vamos a enfrentar? ¿Cuáles serán esas causas que no nos van a permitir trabajar de una u otra forma, de manera detallada, de manera veraz, de manera objetiva, para el logro de la solución tecnológica? El paso C, vamos a detallar por lo menos dos formas en las que otras personas resolvieron el mismo problema. Por ejemplo, menciona acá qué productos o soluciones tecnológicas ya existen para este problema. Vamos a investigar entonces qué productos o soluciones tecnológicas ya existen para este problema en cuanto al friaje y en cuanto a las heladas. ¿Podríamos adaptar alguna solución que tenemos, o crear algo que no existe? Entonces usted seguramente en su investigación, ¿no?, va a encontrar las soluciones para este problema y si podríamos adoptar una de estas soluciones para trabajarlo o no. Podríamos, ¿no?,
poder crear otra muy diferente a las que ya existen. ¿Cómo enfrentan las comunidades este problema? A partir de los saberes ancestrales. ¿Cómo las comunidades están enfrentando a este problema del friaje a las heladas para combatir, para combatirlo, ¿no? A partir de los saberes ancestrales? Muy bien, chicos, continuamos. El paso número 7, leeremos el texto calor y temperatura. Vamos a ver, vamos a diferenciar estos dos términos, entonces, calor y temperatura. La temperatura, si un cuerpo se encuentra a mayor temperatura, indica que las partículas que lo componen se mueven más deprisa que cuando el mismo cuerpo se encuentra en menor temperatura. La temperatura es, por tanto, una medida de la energía cinética de las partículas que lo forman en un cuerpo. Entonces, como podemos apreciar las imágenes entonces, ¿no? En el gráfico número 3, las partículas que lo forman se encuentran moviéndose mucho más rápido que en los otros dos gráficos, por lo tanto, la temperatura va a ser mayor. Mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será la temperatura que adquiera un cuerpo o una sustancia. Continuamos. Temperatura y dilatación. Cuando las partículas se mueven a más velocidad, mayor es el espacio que ocupan. Al aumentar la temperatura, las partículas se separan, por lo que la sustancia se dilata y aumenta el volumen. Es fundamental tener en cuenta esto en cualquier obra, edificio, carretera, puente, cableado, vía de tren, etc. Se ha de evitar que los cambios de temperatura provoquen deformaciones y roturas. Para ello, se dejan unas separaciones llamadas juntas de dilatación. La dilatación y la contracción de los cuerpos es uno de los métodos más utilizados para medir la temperatura. Los termómetros son instrumentos que miden la temperatura. En los termómetros de mercurio y alcohol, el líquido, al aumentar la temperatura, se dilata y se expande por el tubo y mide la temperatura sobre una escala graduada, ¿no? Ahí podemos ver la escala de este termómetro, que es la escala grados Celsius, ¿no? Por el otro lado también tenemos a grados Fahrenheit. Está comparando grados Celsius con grados Fahrenheit. Continuamos. Escalas termométricas. Las escalas termométricas Celsius o centígrada, la escala de la temperatura más utilizada. El valor 0 grados centígrados se asigna a la temperatura de fusión del agua y el valor de 100 grados centígrados se asigna a la temperatura de ebullición del agua. El intervalo entre estos dos valores se divide entre 100 partes iguales, cada una de las cuales corresponde a un grado. La escala Kelvin o escala absoluta. La escala es la escala de la temperatura del sistema internacional. El cero absoluto o 0 Kelvin, el valor de 0 Kelvin es igual a menos 273 grados centígrados, que se asigna a la mínima. La temperatura posible, que corresponde al estado en que la energía cinética de las partículas es nula, es decir, no se mueven. En esta escala se asigna el valor 273 grados Kelvin a la temperatura de fusión del agua y 373 grados Kelvin a la temperatura de ebullición del agua, para comparar estas dos escalas. Cambios de escala, ahí tenemos, ¿no? Tenemos algunas fórmulas para cambiar de una escala a otra, de grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados centígrados a grados Kelvin o de grados centígrados a grados Rankine, ¿no? Como podemos apreciar acá, vamos a ver si lo redondeamos. Cuando a usted le pida hacer un cambio de escala de grados centígrados a grados Fahrenheit, lo que va a hacer solamente va a utilizar estas dos relaciones. Relación grados centígrados con grados Fahrenheit. Cuando de lo contrario, o por lo contrario, les pida convertir de grados centígrados a grados Kelvin, lo que voy a ocupar son las dos relaciones grados centígrados, vamos a rayarle con amarillo, vamos a hacer las dos relaciones grados centígrados con grados Kelvin. Muy bien, continuamos. Cuando el cambio de temperatura sea de grados centígrados a grados Rankine, entonces lo que voy a ocupar, la relación que voy a ocupar será grados centígrados con
grados Rankine. Por acá está. Estamos ya seguramente en el aula, lo vamos a ver más detalladamente para ir haciendo algunas conversiones, ¿no?, que me va a servir en lo posterior cuando quiera hacer un cambio de temperatura en las diferentes escalas conocidas. Continuamos. La energía térmica. La energía térmica es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas de un cuerpo. Hay más energía térmica en un iceberg que en una taza de café muy caliente. ¿Por qué? Aunque las partículas del café tienen más energía cinética, por estar a más temperatura que el del iceberg, en el iceberg hay muchas más partículas que en la taza. Calor. El calor es la energía que se transmite entre dos cuerpos como consecuencia de la diferencia de temperatura. Para la transferencia es siempre del cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo que está en menor temperatura. Entonces transfiere el calor de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a un cuerpo que se encuentra en menor temperatura. No se transfiere de uno que se encuentra a menor temperatura a otro que se encuentra a mayor. No, eso no sucede. La transferencia es, vuelvo a repetir, la transferencia es de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a un cuerpo que se encuentra a menor temperatura. No es correcto decir que un cuerpo tiene más calor, sino que tiene energía y puede transferirla en forma de calor. Entonces, ¿no?, eso debe quedar claro. No es correcto decir que un cuerpo tiene más calor, sino que tiene energía y puede transferirla en forma de calor. El calor es la energía en tránsito, energía que pasa de un cuerpo a otro. Equilibrio térmico. Al poner en contacto cuerpos que se encuentran a distinta temperatura, el de mayor temperatura transfiere el calor al de menor temperatura, hasta conseguir el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualan las temperaturas. Ahí, una vez que se igualan las temperaturas y ya se ha transferido el calor de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, y ya se ha equilibrado esta temperatura, ahí hablaremos de equilibrio térmico. Las formas de propagación del calor. Tenemos la conducción por convección y por radiación. Por conducción es la forma en la que el calor se propaga en los sólidos. El calor se transmite por contacto de unas partículas a otras sin desplazamiento de estas. Por convección es la forma de la transmisión del calor en los fluidos, líquidos y los gases debido al movimiento del propio fluido. El fluido a mayor temperatura asciende y a menor temperatura desciende. Radiación es la transferencia del calor mediante ondas electromagnéticas y sucede incluso en el vacío, es decir, en ausencia de materia. Conductores y aislantes térmicos. Los aislantes térmicos son materiales que conducen con dificultad o lentamente el calor. Los conductores térmicos son materiales que conducen con facilidad el calor. Entonces, ¿no?, como podemos ver, hay materiales, ¿no?, como la plata, la conductividad térmica en joules por segundo, ¿no? Tenemos ahí los materiales, el cobre, el aluminio, que tienen diferente conductividad eléctrica, alta conductividad térmica, el nitrato de aluminio, y baja conductividad térmica, la zirconia, ¿no?, aislante térmico y conductor térmico. Continuamos entonces. La descripción del problema tecnológico, el paso número 8. Con base en lo leído, construiremos una explicación científica de cómo funcionará tu solución tecnológica. Para ello, considera cómo enunciar el problema fijándote de la siguiente parte. El enunciado del problema para cualquier solución tecnológica debe seguir el formato que se muestra. La necesidad, qué necesidad tenemos y por qué, ¿no?, debemos hacerle realidad. ¿Por qué debemos trabajar esta necesidad que tenemos? ¿No? ¿Por qué? Entonces es lo que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, si estamos mejorando una solución existente, debemos tomar en cuenta que las mejoras serán parte del planteamiento del problema. Hacer algo mejor, más rápido y más barato debe ser parte de la declaración, ya que sea en la parte qué y o en la parte por qué,
Por ejemplo, si está mejorando el uso de fogones tradicionales, el enunciado del problema podría ser: la gente necesita cocinas mejoradas porque los fogones tradicionales contaminan el espacio donde viven y pueden causar enfermedades. Redacta la descripción del problema tecnológico, una breve descripción del problema de solución tecnológica sobre el friaje y las heladas. Lo vas a redactar, una breve descripción, ¿no?, sobre este problema. Imaginemos y describimos cómo sería la solución y cómo utilizaríamos el material propuesto. Podemos pedir ideas a nuestros familiares y amigos, ¿no? Aquí podemos poner las ideas de nuestros familiares y amigos y podemos manejar la tabla si es posible hacerlo o no es posible. O quizás es posible y a dar algunas sugerencias. Continuamos. Aplicando lo aprendido, el reto de esta semana entonces es elaborar un breve reporte de la solución tecnológica donde determina la alternativa de solución tecnológica frente a las heladas y el friaje, aplicando los conocimientos científicos. Entonces, la primera parte de este reporte es lo que vamos a hacer esta semana. Determinación de la alternativa de solución tecnológica. Colocamos nuestro título de la solución tecnológica, el título. Luego colocaremos determinación de la alternativa de solución tecnológica. Vamos a hacer una breve descripción del problema, de la solución y sus causas que lo generan, ¿no?, lo que hacíamos anteriormente. La alternativa de solución tecnológica, qué alternativa de solución tecnológica vamos a realizar, y los requerimientos que de la alternativa de solución tecnológica debe tener. ¿Qué requerimientos nuestra alternativa debe tener? Eso lo vamos a hacer seguramente en el transcurso de las siguientes actividades. Vamos a trabajar el diseño de la solución tecnológica, la implementación, la validación y la evaluación. ¿Ya, jóvenes? Entonces, nos evaluamos acá para ver si se ha hecho las actividades propuestas en esta actividad, y si es así, nos evaluamos de manera personal cada uno. Terminaremos evaluándonos la competencia trabajada y los criterios de evaluación que se han planteado al inicio, para ver si se ha logrado. Jóvenes estudiantes, espero haber ayudado en lo posible para que esta actividad se desarrolle. Cualquier duda o consulta estaremos despejándole en la siguiente actividad. Cuídense mucho, bendiciones para cada uno de ustedes.